siempre Alex nos acompaña. Alex Kovacevic, muy buenas noches, que estás ahí del otro lado, me han dicho. A ver, ahí está. Acá estamos, buenas noches. Augusto, ¿se escucha bien? Sí, se escucha bien, se entrecorta Hola, hola. un poquito, pero se escucha bien. Okay. Bueno, primero agradecer que estoy acá en este momento en la Escuela de Educación Secundaria Técnica número 1, Ricardo Wildes, en un horario que uno tiene un recreíto. Podemos estar charlando, aunque sea 5 o 10 minutos, para, para tratar de traer un poco de claridad, quizás, en este Día de la Diversidad Cultural, ¿no? Que es el No, 12 ya no es que se más. conmemora. Ya no es más Ahí diversidad está. cultural. Es Estaba Día de la esperando que me lo Raza. digas. Claramente Día de la Raza no es la forma en la cual lo identificamos. Pensar en el esquema del positivismo, pensar en el esquema del 1900, en ese esquema en donde había algunos pueblos que se elevaban por sobre otros. Tener en cuenta la diversidad cultural nos lleva a pensar justamente en que este continente, América, era un continente que estaba habitado desde hace por lo menos 15.000 años, se sabe, que estaba habitado por algunas personas que vinieron y que cruzaron por el estrecho de la Beringia, que en su momento estaba congelado y se lograba un puente para cruzar desde el norte de Asia hasta lo que sería el norte de la actual América, por la zona de Alaska. Tener en cuenta que la diversidad cultural es aceptar a todos los pueblos que ya vivían acá y no tener un mensaje o una ideología civilizatoria como quisieron dar en un mensaje justamente teniendo en cuenta el Día de la Raza. No, ningún pueblo puede civilizar a otro porque cada pueblo tiene que respetar la cultura del otro. Esa es la mirada que hoy tenemos sobre la historia, que hoy tenemos sobre los diferentes pueblos. No pensar en que hay razas superiores y razas inferiores, porque de esa manera podemos avalar un genocidio, podemos avalar el mal llamado holocausto, podemos avalar una Shoah, que sería lo del pueblo, en este caso, hebreo, un pueblo judío, y que vos decías justamente algo muy interesante, Augusto, que hoy es un día también muy importante para el mundo, en tener en cuenta la paz. Una paz, esperemos que sea total, y que eso también nos tiene que llevar a replantearnos cómo hacia dónde vamos. Hablar de diversidad cultural también es esto, es entender que hay otras, entender que no hay culturas superiores, inferiores, y entender también que el otro nos puede aportar un montón de base cultural, de historia, que nos puede aportar un montón, ¿sí? de puntos de vista diferentes, que no hay un Dios superior o hay un Dios inferior, sino que cada uno tiene que aceptar la forma de pensar el otro. Eso es algo que también ha Pero Alex, cambiado en los... Sí, te escucho. no podemos hablar de una raza diferente, no, no es ni superior ni inferior, es diferente, nada más. Culturas diferentes, no hablamos de razas. No hablamos de razas, la palabra raza nos estipula el ¿Por qué no? racismo. Eh, ¿Por qué no? Vamos a porque es pasear, vamos a pelear un poco. obvio, obvio, La raza porque la humana, semántica te lo indica. Somos seres humanos, no somos raza humana. Si somos raza, somos animales. Y nosotros por razonarnos, somos animales, pero razonables, que razonamos. En ese razonamiento armamos construcciones, armamos de construcciones de vocablos, y en ese vocabulario que nosotros estipulamos es que es diversidad cultural, no de raza. La raza se estipula también es que podemos pensarnos superiores, soy yo o soy. Ahí está. Escuchaba se te una está escritura. entrecortando mucho, Alex. Se escucha más o menos ahí, a ver. Y eso que estoy con una muy buena señal, en teoría. A ver, Teoría, dame un pero segundo. A ver.
Dale. A ver si Se nos cortó, ya va a estar volviendo, Alex. Sí, interesante lo de la discusión del Día de la Raza, de la semántica de las palabras, digamos, y de cómo decimos si es el Día de la Diversidad Cultural o de la raza. La realidad que hoy estuve escuchando en algún otro canal que estaban dando la idea de por qué, ¿no? En el programa de Laje fue que lo estaban diciendo, que cómo se llamaba a este día en los diferentes lugares, cómo se llamaba en España, cómo se llamaba en Estados Unidos, cómo lo llamaban acá, y la verdad que yo no es que tenga la mejor de las ondas con los chilenos, pero como lo dicen en Chile creo que es la forma más acertada, porque es enlace de continentes, creo que se llama algo así el 12 de octubre, porque está enlazando el continente americano con el europeo. Me pareció de lo más acertado la forma en que nombran a la fecha. Así que bueno, qué sé yo, ¿Augusto? a modo ¿Estoy ahí? de... Ahora sí. Ahí está. Sí, ahí se ve Ahora se perfecto. escucha. Ahora se escucha perfecto además. Bien, ahí Y se cambié ve por ahí. fluido. No sé qué te pasaba, pero parecías un robot antes. Yo ahí lo que le estaba diciendo a los Bueno, televidentes es que hoy se dio sí. una discusión en A24 en el cual estaban hablando, el AGE decía cómo llamaban este día de la raza en Argentina, a partir de ahora, a partir del año pasado fue, cómo lo llaman en Europa, cómo lo llamaban en España, cómo lo llamaron en Estados Unidos, en Brasil y en Chile. La verdad que el más acertado creo que es Chile, porque habla de enlace de los continentes. Está bueno, o sea, es la unión de los continentes. No me parece mal, porque en realidad vinieron del continente europeo al americano, y bueno, el enlace de continente podría llegar a ser una forma El, distinta. el Yo creo que la enlace, parte de concepto, porque creo que la parte de concepto de cultura y todo eso es muy posterior, entonces por eso que no me termina de cerrar la diversidad cultural, que queda muy bien, semánticamente está bien también, pero que no coincide con la época en la cual se produjo el suceso. Después, bueno, podemos llegar a discutir años. si hablamos del suceso como tal, el suceso del 12 de octubre de 1492, claramente existió una fuerza desigual, ¿sí? Una fuerza conquistadora, una fuerza en la cual también aprovechó lo que sucedía en estas latitudes para tomar posesión, para quizás también sacar un rédito de lo que estaba pasando. Pongo el ejemplo más Totalmente. claro, el ejemplo más claro es el de los aztecas. ¿Sí? El mismo imperio azteca, que estaba en un problema muy grande interno, fue aprovechado por los españoles, fue aprovechado por Hernán Cortés, y en base a esto que se daba cuenta y de la información que tenía, pudo hacer que ese imperio caiga, que sucumba. Entonces, eso creo que es importante también marcarlo. Eh, Mirá, yo los más de españoles, una vez lo he dicho y a medida que vos vas y ves en el norte argentino, ves la organización que tenían los aborígenes y yo no sé pueblos si nos originarios, hicieron un favor, ¿eh? pueblos originarios. Bueno, como quieras, semántica, seguimos hablando de semántica, pero hablemos de los hechos. Yo no sé si nos hicieron algún favor viniendo los europeos a América. Yo no sé si nos hicieron un favor. Capaz que nos hubiéramos quedado como indios, ahí está, si querés te digo así, toda la vida, y capaz que estaríamos mejor todavía, ¿no? O sea, no es por ser cerrado, pero siempre dije, no sé si con la organización que tenían El todas imperio, las razas, el imperio el inca, imperio por inca ni ejemplo, hablar. Por eso, el imperio pero con la inca, organización que tenían, que era espectacular, yo exacto. no sé si nos hicieron un favor. Capaz que seríamos Y unos bueno, evolucionados ahora. mira, te lo tomo desde un lado, Augusto, en este sentido. Te lo tomo desde el lado en términos de cómo nos relacionamos con el ambiente, cómo nos relacionamos con la naturaleza. Seguramente
seríamos mucho más evolucionados, como vos lo decís y como vos lo planteás, llevando los preceptos de los pueblos originarios y no los preceptos que hoy tenemos, podríamos de conquista en términos del Claro, ambiente. sí. Ahí, ahí, ahí creo que tenemos mucho para aprender de los pueblos originarios. Tenemos mucho para aprender de esas culturas de miles de años que entendían cómo tenía que ser su relación con el ambiente, que entendían la relación con lo que los rodeaba, ¿no? Con esa naturaleza y hacían, llamémosle, uso, pero no un mal uso, esa misma. Esa, esa forma que tenían los pueblos originarios es sumamente importante para remarcar y que es momento también de traerlo. Es momento de traerlo porque estamos en un quiebre de nuestra naturaleza, estamos en un quiebre en términos de nuestra relación con la cultura y en el ambiente, ¿no? Cámbienme lo de Día de la Totalmente. Raza abajo porque me muero. Que abajo diga mi nombre y Día de la Raza es para matarme. No, que se titula acorde a lo que dice. No sé si viste un El, el, titulito por ahí gobierno, el ¿Cómo? gobierno nacional me decís, yo Pero estoy claro, yo completamente no en puedo titular desacuerdo. distinto. Si está decretado en un decreto, está así, yo no puedo hacer otra cosa. Olvídate. Así Y que, sí, te porque guste o no te pasemos a guste, la a partir del año pasado se llama así. Después podremos discutir de si está bien o mal, no, pero eh, es, es bueno discutirlo, es bueno discutirlo. Pensé que eran discusiones ya zanjeadas en la historia. Quizás el empezar a gobierno dar de dice nuevo, algo distinto. pensar, está bueno lo que hace este gobierno porque nos da la posibilidad de seguir discutiéndolo, da la posibilidad de seguir trabajando en la educación justamente y entender que esto es una construcción colectiva y entender que como sociedad tenemos mucho por delante y está bueno poder trabajarlo entre todas, entre todos y desde ahí plantearnos, ¿no? Lo que queremos como sociedad. Alex, bueno, vos tenés gente del otro lado que no tiene ni idea de, fuera de la semántica y de cómo se debe llamar el día de hoy o recordar el día de hoy. El día de ayer en realidad, perdón. Eh, decinos algo, ¿por qué el 12 de octubre? El 12 de octubre, Cristóbal Colón, que salió en búsqueda de nuevas rutas para unirse a lo que sería la India, ¿sí? Llegó a unas islitas en Centroamérica, a Santo Domingo, llegó a algunas islas de la zona y se dio cuenta de que él creía que había llegado a la India. Es más, él creía que llegó a las islas de las Molucas, ¿sí? Que son islas muy cercanas, que en relación no estaría tan mal, ¿no? Pero se encontró que en el medio había una masa continental gigante, una masa continental que estaba habitada por otras personas que no eran los indios, que por eso le decimos indios nosotros, que no estaban habitadas por los indios, sino que eran otros pueblos originarios, pero Cristóbal Colón se murió pensando que había llegado a la India. Esto en sus cartas, en sus textos, él habla de haber llegado a las Indias. Cristóbal Colón buscaba ni más ni menos que conectar por otro lado lo que estaba inconexo hasta esos momentos. Recordar que el Imperio Otomano había cortado lo que sería la ruta de la seda, ¿no, Augusto? Claro. Una ruta de la seda que hoy todavía sigue funcionando. Quizás la vemos desde en términos marítimos, es la ruta más importante en términos marítimos en lo que es el comercio. Si bien uno piensa en el 1450, 1490, 1500, el mundo se manejaba el comercio mediante los barcos, hoy también sigue pasando lo mismo. Y hoy también son rutas comerciales abiertas gracias a Cristóbal Colón. Los que vinieron después, algunos siguieron intentando encontrar el paso interoceánico, que lo buscaban. Entre ellos, por ejemplo, un tal Solís. ¿Y sabés dónde llegó? Al Río de la Plata. Y creyó que había encontrado el paso interoceánico y después se dio cuenta que no era así. El que sí lo encontró fue Magallanes. Y ahí tenemos el famoso estrecho de Magallanes. El estrecho.
que es el único paso interoceánico, o sea, el paso que conecta el Atlántico con el Pacífico. No, Y el la otro, unión de los dos océanos. exactamente, ¿qué es lo más importante en términos de comercio, Augusto? Tener en cuenta que Cristóbal Colón era ni más ni menos que, que un navegante que ponía a servicio de quien lo necesitara su conocimiento. Un conocimiento muy vasto que se había logrado en las academias portuguesas de navegación. Los portugueses fueron los primeros en lograr avances en la navegación, ¿sí, Augusto? Y también pensar que él era genovés, Génova, puerto por excelencia, del cual muchos de nuestros abuelos salieron de ahí, hacia a finales de 1800. O sea, si bien existió un cambio muy importante, porque como vos dijiste, fue la unión de dos mundos, el Claro. problema es que un mundo devoró al otro. Y eso no lo podemos permitir culturalmente. El problema es que un Tenemos que mundo tener era una. invasor y el otro no. Ahí está el tema. Tal cual, tal cual. Y había una. No sé, mirá, porque vos acordate que el imperio era inca o el imperio era azteca. Sí, sí. eh, También tenían posiciones imperialistas sobre otros pueblos. Muchos pueblos eran subyugados de nuestro territorio. Sí, no sé, los Quilmes, por ejemplo. El pueblo de los, el pueblo originario de Quilmes, ¿no? Era subyugado por el Claro. imperio inca. Le debía tributo a ese imperio que estaba en el norte. Quizás también es para reverlo, ¿no? A esto de si seguimos siendo dominados por el imperio del norte. Totalmente, ¿no? Bueno, La mucho dejé de lo que se está tanto. hablando ahora, ¿no? Del tema. Y querías A meterlo vos, pero propósito. bueno, es mucho lo que se está hablando de ese tema para traerlo a la actualidad. Eh, Hay que ver qué es preferible, si ser dominados por el imperio del norte, occidental, o por el imperio de oriente. Vos fijate, no sé. Te planteo algo más lindo y algo utópico, que nos respetemos. Y por eso es el Día de la Diversidad Cultural, por el ¿Vos respeto te crees a las que demás si culturas. nos podemos... Pero vos crees que nos podemos respetar con 8 guerras en el mundo sabiendo los costos que eso acarrea y siguiendo con guerras, evidentemente? Fíjate lo que está pasando con Rusia y Ucrania. Vamos a ir a una guerra que Sí, es obvio. totalmente absurda si te pones a pensar, porque fue dominio del dominado que vuelve a dominar. No tiene lógica. Con lo cual vos Y sabés que los poderes son así. trayéndolo a lo de hoy, ¿no? Entre Israel y Hamas, sería bueno que Israel, en este caso, respete que existe o que se pueda realizar un Estado palestino. Eso sería lo otro, ¿no? Respetar la construcción también de nuevos estados, de países que quieren construirse, ¿no? Que tienen una nacionalidad y que quieren tener un territorio, que se lo respete también a eso. Por eso es importante el Día de la Diversidad Cultural para respetar estos territorios. El ejemplo también, claro, lo podemos traer acá a nuestros pueblos, ¿no? El tema de lo que fue en su momento, llamémosle, las tierras de los pueblos originarios, de los indios, como igual llamábamos, ¿no? Mm. También no se respetó la nación de los pueblos originarios, porque, ¿sabes lo que pasaba? Hoy tendríamos un montón de pequeños estados, ¿sí? Naciones por todo nuestro territorio. Y eso pasó a lo largo de toda la historia, Augusto. No pasó solamente con la campaña, la mal llamada campaña al desierto, que no era un desierto, de Julio Argentino Roca, en Yo creo que 1878 y 19. todo esto nació hace mucho tiempo y creo que no vamos a poderlo cambiar en la actualidad, pese a que hay mucha fuerza, y entre ellas la bélica, que tratan de acomodar, aunque sea la fuerza, las cosas. Y por eso yo creo que no vamos a poder modificar
el pensamiento humano, ¿no? Porque creo que va por el lado del pensamiento humano directamente. A esa fuerza bélica que vos le llamás, también se llama la fuerza económica, se le suma la fuerza económica. Hoy los Además. imperios no te dominan solamente con la guerra, sino que te dominan también con la economía. Es por eso que respetar la diversidad cultural es también respetar las libertades de cada uno de los países, de cada uno de los estados, de tomar sus decisiones con aciertos o con errores, pero que de esa manera se construya un mejor pueblo y una mejor sociedad en conjunto. Ahora sí te doy la razón que eso es utópico. Muchas Eso. gracias, Alex. Gracias a vos, Augusto, y bueno, vuelvo a agradecer a la gente acá de la Escuela de Educación Secundaria Técnica número 1. Recordar que vamos a hacer la expo ya en unos días y seguramente vas a tener En noticias noviembre. y sí, y muy buenas noticias de muchas cuestiones que van a estar pasando acá en esta escuela, Los de la vamos cual a sos ver parte. seguramente. De la Seguramente cual sos parte. los vamos a estar cubriendo, así que Tal, los vamos a estar viendo a todos. Muchas gracias, tal Alex. cual. Y así pasaba Alex Kovacevic, como habitualmente lo hace en los días festivos, como para darle una explicación del porqué de las cosas, ¿no? Y que se produzcan estos intercambios de opinión respecto de una forma y de otra. Acá se dio por la semántica de lo que es el Día de la Raza, ahora que era Día de la Diversidad Cultural, años anteriores, y que arrancó como el Día de la Raza. Es para que cada uno lo piense y vea la mejor forma. Yo lo que sí digo es que es muy importante que